Vamos a aprender ahora la forma correcta de pronunciar los meses del año, las fechas y cómo decir en qué fecha estamos. Entonces tenemos 12 meses que empiezan por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Como vemos, estas 4 son lo más fáciles de recordar. Empezamos. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. En inglés, cuando vamos a decir que hoy es 1 de mayo, por ejemplo, hoy es 1 de mayo, hoy es 2 de mayo, hoy es 3 de mayo, el número 1 en una cuenta normal sería 1, pero no podemos decir Today is 1 of May. No, tenemos que decir Today is May 1st. Ponemos primero el mes y después ponemos el número ordinal, que se llaman ordinal numbers, que serían para lo que nosotros conocemos como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y en los primeros 3 números se utilizan estas terminaciones, están escritas aquí abajo, y a partir del cuarto hasta el noveno y todo lo que viene además se utiliza TH al final. Esto se escribe el 6 y TH más arribita, pero ahí no lo puse bien. Entonces ya saben, ponemos el mes primero y luego decimos el día, el número del día. Today is May 1st, a Thursday. Okay. Decimos, hoy es 1 de mayo, un jueves, algo así. Y así vamos nombrando los días de la semana. Tenemos first, second, third, fourth, fifth, sixth. En una cuenta normal sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no, aquí sería, el 4 suena casi igual, pero con la diferencia es que se escribe distinto. Pero el número quinto sí suena distinto. Normal sería 5 y aquí sería fifth y aquí sería sixth. En normal sería sixth. No es tanta la diferencia, pero sí se llega a percibir si le pones atención. Pasamos entonces a cómo nombramos los años y las fechas. Esto es algo muy particular porque en Estados Unidos o la habla inglesa se tiene una forma particular de nombrar las eras, las épocas pasadas de la historia y el año actual. Vamos a tomar como ejemplo el 2020, año terrorífico. El 2020. Aquí en español diríamos estamos en el 2020, pero en inglés sería, normalmente, si nos ponemos la forma literal, deberíamos leer 2020. Pero no, existe otra forma de pronunciarlo, sería 2020. Así, dirían, se separan los términos y dirían 2020 2 veces. Ahí todo el mundo sabe que estamos en 2020. Y si lo tradujéramos al español literal, diríamos estamos en 2020. Pero aquí no tendría mucho sentido, pero en Estados Unidos sí. Esas son las cosas que hay que saber de cada idioma. Entonces, por ejemplo, si queremos nombrar una época pasada, un siglo pasado, diríamos el número que está primero y después lo terminamos con una unidad de centenas que sería hundred. Entonces aquí sería para decir estamos en los 1500 o en los 1500 o allá por la época de los 1500, diríamos the 1500s, the 1600s, the 1700s, the 1800s, the 1900s. Y eso es con las unidades de centenas, pero ya cuando llegamos al milenio, no vamos a nombrar milenio por ningún lado, diríamos the 2000s, ya hablaríamos de thousands, de 2000s. Y para nombrar
una unidad de 1000 con una decena, seríamos de 2010. Aquí no lo separaríamos, o sea, como hicimos en el 2020 o el 2020, no. Aquí lo diríamos como se debería decir, pues. 2010, así. We are in the 2010. But no podríamos decir the 2010, no, porque sonaría raro, pero que esto suena bien. Y esas son las cosas que hay que saber y hay que explicar bien. The 1970s. Vamos a los casos del siglo pasado, del siglo antepasado, el siglo pasado, que son los 1900, the 1900s, y sus épocas. Vamos a tomar dos porque son muchas y explico para todos los casos. Por lo menos, si queríamos decir en la época de 1970, decimos in the 1970s. Otra vez separamos los términos, the 1970s, y solamente decimos los dos términos que quedan. Dividimos eso a la mitad, no una división real, sino como que imaginariamente dividimos el número hacia la derecha y hacia la izquierda y decimos the 1970s, sería los 1950, sería the 1950. Aquí decimos, en español decimos la década del 70, la década del 50, y en inglés se dice the 70s o the 70s o the 50s, the 50s, the 60s, y todo lo que tiene que ver con la seguida de números que expliqué en el video de los números en inglés. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Ahora, para nombrar o decir o dar un punto sobre algo cuando estás hablando, podemos usar estas pequeñas prefijos o sufijos, no, prefijos o preposiciones, como quien dice. Si tú quieres decir a comienzos de la década de 1900 o comenzando los 1900, que tienes que poner esta palabra primero. In the early 20s o in the early 1500s, in the early 1900s o in the early 1970s, así, a comienzos de 1970, así. Y si queremos decir que un acontecimiento ocurrió a finales de esa década o a finales de ese año, decimos in the late 20s, in the late 70s, in the late 1800s, y así vamos. Ahora, para nombrar algo que va a pasar o que pasó, utilizamos las y nets. Para decir que el año pasado tuvimos vacaciones, decimos the last year I went to vacation. The last year was a holiday for my family. O sea, tuvimos celebraciones familiares. Y para decir algo que nombrarás en el futuro, dirías the next year I'm going to travel, o the next year voy a viajar, o el año que viene voy a viajar. Y estas son las 4 palabras que utilizamos para nombrar cosas pasadas, futuras, y señalar cosas que pasaron a comienzos de una década, a final de una década o un año. Puedes decir también early this year, o sea, temprano este año, a comienzos de este año, y in the late 70s esto pasó, o sea, en la década a finales de la década del 70 tal cosa pasó. Para esto utilizamos estas 4 palabras que estaban aquí. Ahora, existen las décadas, los siglos, las eras y los milenios. Esto es solamente como información general para que sepan cómo se pronuncia. Decade, century, age, milenio. De aquí viene la palabra milenio, porque a partir de aquí se incluyen a todos los nacidos del milenio, pero en fin, eso es otro cuento.
Entonces, si tú quieres decir que la década pasada, o vamos a hacerlo más reciente, el año pasado hubo una pandemia. Entonces dicen, the last decade, the last year in the 2020, o the last year in the early 20, the last year in the early 2020, a global pandemic occurred. Cosas así. O puedes decir the last decade, que serían la década del 2010, tal cosa pasó. Esto te va a servir para nombrar fechas, acontecimientos históricos y para señalar puntos que quieras ver en una línea de tiempo.